Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy nos acompaña por primera vez en el canal el astrólogo argentino, fundador del grupo Astrología Global y a la misma vez profesor del Centro Astrológico de Buenos Aires, también llamado como CABA, el quinto centro astrológico más antiguo del mundo y probablemente el más antiguo de Hispanoamérica. Damas y caballeros, hoy con nosotros nos acompaña el astrólogo Adolfo Jerez. Adolfo, bueno verlo, maestro. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están todos? Ahí estamos, muy bien. Muchas gracias por la entrevista y por esta apertura y haber llegado ya, haber cruzado el Ecuador. Soy un amigo aquí con Fernando, estamos del otro lado del Ecuador, desde esta parte del sur. Muy agradecido. No, muy agradecido a usted por extender, por invitarme, o sea, porque usted obviamente me escribió y hemos tenido varias conversaciones y de verdad que como le mencioné, usted es un astrólogo muy conocedor, de verdad que tenemos conversaciones muy amenas y yo Muy quería ameno. traerlo al canal porque realmente usted está haciendo una labor muy importante de relieve internacional en términos de lo que es la astrología contemporánea en Hispanoamérica y de cómo esta funge desde el trasfondo mundano. Y de verdad, yo le doy muchísimas gracias porque sin duda alguna es un proyecto que está creciendo cada día vez más y para eso lo trajimos aquí, para hablar acerca de esta rama de la astrología. Y de verdad, el placer es mío, maestro, sin duda alguna. Mutuo, sin duda. Pues, Adolfo, comencemos esta entrevista. Cuando yo tengo a alguien por primera vez en el canal, a mí siempre me gusta hacer una breve nota biográfica para saber cómo las personas terminan en este mundo de la ciencia y el arte de la astrología. Así que, Adolfo, para nuestros espectadores, para aquellos que no lo conozcan afuera de la Argentina, o sea, ¿cómo comenzó su camino por la astrología y cómo llegó a donde está hoy en día en su práctica astrológica profesional? Yo creo que los que hacemos astrología, algo nos pasa en la vida, Sí, ¿no? estamos Es locos. decir, primero que no estamos muy bien de la cabeza, si no, no miraríamos el cielo como el resto de la humanidad. Nos caemos mirando el cielo, nos caemos cual filósofos, pero creo que siempre hay algo que nos moviliza, quién sabe, una personalidad o algo que nos pasó, o algo que de alguna manera nos hace preguntarnos dónde estamos, quiénes somos, o qué queremos, o qué posibilidades tenemos. La astrología llega a los 17 años, Wow. con un estacionamiento de Mercurio progresado, que es típico, ¿no? Cuando Mercurio cambia por progresiones secundarias, cambia de dirección, muchas veces aparecen estas replanteos en la vida. Y bueno, en una fiesta de cumpleaños, leyendo un horóscopo de estos así, horóscopos de venta masiva, ¿no? Y en una próxima fiesta, una persona que había estado ahí me dice, yo te vi en otra fiesta que vos leés cosas de astrología, te traigo este otro libro, así, y así fue llegando, o sea, yo no es que leía esas cuestiones de horóscopo, simplemente estaba en una fiesta un poco aburrido, y en la próxima vez me trajeron como diciendo, yo sé que vos leés cosas de astrología. Nada, este libro me abrió la cabeza y empecé a leer cosas sueltas. Aquí en Argentina hay realmente mucha literatura, hay muchas bibliotecas, no se puede no leer en Argentina, porque realmente las librerías, hay muchísimas por habitante, bibliotecas públicas realmente muy amplias, libres, digamos, y entonces van apareciendo distintos libros. Lo que uno no tiene cuando no está formado todavía es, no tenemos el parámetro de qué estamos leyendo. Muy O sea, si cierto. estamos leyendo un libro clásico de una mirada moderna, pero yo a 17 años leía todo, o sea, no me importaba nada. Hasta que pasan años, hasta que aparece el Centro Astrológico, la dirección en uno de esos libros, y a los 21 años empecé a estudiar formalmente en el Centro Astrológico de Buenos Aires, Wow. y me recibo, o sea, mi formación termina en diciembre del 94. Wow. Eso fue una formación realmente con profesores realmente de excelencia, como tiene el Centro Astrológico, y a partir de ahí, bueno, se abrió un camino nuevo. En el medio pasa esto de estudiar un seminario de astrología mundana que se daba en ese momento, y todavía, si bien me faltaba un año, yo ya empecé a investigar estas ramas de la astrología, que realmente, como decimos aquí, me abrió la cabeza y me generó un entusiasmo por
una astrología colectiva que ahora vamos a ir desplegando. Sí. Claro. O sea, yo ya me recibo en diciembre del 94 y ya en el 95 empiezo a dar el seminario de astrología mundana, que este año van a ser ya 24 años que lo estoy dando. En la misma institución, ¿no? Wow, 25 años. Wow. Sí. Y es muy, ustedes son muy dichosos de que tienen ese centro ahí, como estábamos muy hablando. Muy dichosos, somos benditos de tener un centro astrológico como este, de donde ha pasado muchísima gente. En los años 60 se juntaban personas en distintos bares clásicos de aquí de Buenos Aires, cafés aquí de Buenos Aires, hasta que un grupo de personas les dicen por qué no hacen una formación, una carrera, y ahí entre estas cuestiones empieza el centro astrológico. Ahí había una movida muy fuerte en los 60s de lo intelectual, aquello asumido como intelectual y científico, y aparece esto, lo otro, lo oculto, vamos a decir, y realmente con gente que se había formado mucho y que tenía experiencia, quién sabe, ya en el exterior. Y bueno, y empieza la carrera formalmente. El CABA se funda en abril del 61, 19 de abril del 61, y hasta ahora ha sobrevivido a todas las historias muy difíciles de Argentina, pero con un perfil muy bajo y con gente realmente muy laboriosa que ha pasado de un intenso trabajo, y con una biblioteca pública que es, digamos, muy amplia en cuanto a todas las ramas que tiene la astrología. Entonces hay una astrología más moderna, más tradicional, hay libros más antiguos, más todos los enfoques, y bueno, de ahí surge también la formación de todos los astrólogos que hay como profesores, alumnos, y los seminarios que hay de diversas ramas. A mí me tocó hacer con la señora Rubilesa en el 93 el seminario de Astrología Mundana, y entonces ella me cede su espacio, porque ella se iba a dedicar a otras investigaciones, me cede su espacio de su seminario, tuve la gran bendición, y a partir de ahí empecé a darlo ya después de recibido en el año 95. Después también fui profesor de la formación de la carrera misma del CABA, pero mi especialidad siempre fue por ese lado, sí. Y hasta ahora... O sea, que tiene 25 años de experiencia haciendo astrología mundana, que eso es bastante, sí. Por lo menos empíricamente hablando, que muchas veces hay... porque yo me he dado cuenta que con la astrología mundana es algo que toma tiempo aprenderse, porque hay que vivir los tránsitos hasta cierto punto. Sí, hay que entender los ciclos, ¿no? Sí. Yo creo que siempre es interesante cuando una astrología mundana es poder salirse de la carta natal, ¿no es cierto? O sea, poder tratar de salirse, como decimos aquí, del ombligo, de mirar su ombligo, y tratar de ver cómo hacía el hombre antiguo, ¿no es cierto? De tratar de esta cuestión del ombliguismo, ¿no? De estar mirando su propio centro, y como hacía el hombre antiguo. La astrología mundana, junto con la electiva y horaria, son las primeras ramas de la astrología, es decir, porque la carta natal aparece el siglo I, o sea, recién, o sea, pasa mucho tiempo hasta que alguien piensa en una carta natal como que eso que está ahí arriba soy. Lo que sí tenían claro, porque todavía no entendían el mecanismo celeste, era esta cuestión de que los dioses, al pasar por determinados lugares, aquí representaban un hecho. E inclusive hay muchas otras teorías que ya hay confirmadas y digamos, fundamentadas, en que hay civilizaciones donde marcaban cuernos de animales, o ni hablar murales, en donde dejaban representados las fases lunares. Ellos no hacían la astrología que nosotros estamos haciendo, pero se empieza a ver una apertura muy interesante en que lo que está arriba tiene que ver con lo que está abajo. Claro. Y eso empieza a generar una conciencia muy alejada a la astrología de los signos ni nada por el estilo, era simplemente mirar las fases lunares, pero a la vez que esas fases lunares, que el hecho de que simplemente miren el cielo y que acá esto me generaba una buena cosecha o una buena siembra en el momento adecuado para tener una buena cosecha, me aseguraba la subsistencia del año. Entonces eso generó, benditos esos hombres o mujeres que de alguna manera fueron haciendo una representación y un vínculo, ¿no? Un simbolismo refractario, es decir, muy, muy interesante. Claro que hasta cierto punto consiste que eso consiste como si fuera cierta investigación científica empírica, de estadística, claro. Hasta cierto punto antigua, pero tomemos esto como pie forzado. Para aquellos que no sepan, porque ya nos hemos adelantado un poquito, pero para aquellos que no sepan, ¿qué es específicamente la astrología mundana
¿Y qué la diferencia de la natal o la horaria o la electiva o la eleccionaria que ya hemos discutido brevemente? O sea, ¿qué es y cómo se diferencia de otras categorías de astrología? Bueno, yo creo que tiene que ver primero con la conciencia de lo que hay alrededor. Es decir, y que antiguamente era lo que estaba alrededor, tenía como un cierto dominio sobre mi vida. Es decir, salirse por un momento de la carta natal como hoy la entendemos. Es decir, esta cuestión de que se veían que había estrellas fijas y había otras estrellas que se movían, a las cuales ellos le atribuían, los antiguos le atribuían el don de dioses, porque a diferencia de las otras tenían la posibilidad de moverse. Entonces cada vez que esa estrella roja, que era Marte en realidad, pasaba por determinadas constelaciones, aquí pasaba algo, pasaba por otra y aquí pasaba algo, y en el futuro, cuando se desarrollan las matemáticas, veían que estaba a 90 grados de la otra, se oponía a esta otra, pasaba, y se empezó a hacer, obviamente, como en toda sociedad siempre hay escribas, y se empezó a hacer un relato de lo que pasaba en el cielo, aparecen las constelaciones, aparece el reflejo de la mitología en el cielo, y a partir de ahí se fue haciendo reglas y formas. Básicamente la astrología mundana es salirse por un rato de pensarme como el centro de la situación y en donde tengo que ver con ese entorno que me está influenciando. Es decir, a mí me pasaba en el mismo momento que yo estaba haciendo el seminario con la señora Rubilesa, que yo estaba cursando las técnicas de predicción, o sea, los módulos ya superiores, ¿no? Y me pasaba que digo, no podemos descontextualizar a la persona de su entorno, básicamente. Entonces, yo puedo predecir para un año determinado, ante una revolución solar, ante un tránsito, etcétera, que de alguna manera me puede haber un año bueno para alguna circunstancia. Pero yo siempre digo, en el caso de nuestro Argentina, que siempre está en una cuestión crisis política y económica, fundamentalmente, digo, a lo sumo ese año no lo echaron del trabajo. Siempre doy este ejemplo porque yo puedo ver que es un año bueno porque Júpiter está acá, estas cosas de los astrólogos, ¿no? O porque está pasando por tal casa, o se ve una buena solar, pero no siempre es un avance o una promoción. Hay que ver el entorno. Yo no puedo descontextualizar a esa persona del entorno. Y me parece que en la antigüedad también pasaba esta cuestión en donde nadie miraba la carta natal, pero sí sabían que los dioses o el jefe, el soberano aquí terrestre, tenía una autoridad sobre la vida de ellos, porque inclusive hasta la Edad Media, digamos, también funcionaba como que el Estado era y tenía hasta la justicia sobre las personas, Claro. hasta que después empieza la división de poderes, etcétera. Pero esta cuestión de atribuirle a que el afuera tenía un don sobre mí, bueno, hoy no sé si lo vemos tan así, pero sí es interesante la cuestión de que el entorno me está dando un contexto y no puedo salir necesariamente de eso, pero sí puedo moverme en circunstancias. Siempre doy el ejemplo. Puede estar lloviendo, pero yo decido si me mojo o no. Pero lo que nos hacemos los astrólogos mundanos es ver si llueve o hay sol, si hay circunstancias económicas favorables o no favorables, o qué condición política trae el próximo político. Entonces, a partir de ahí veo cómo me muevo, si pongo un negocio, si comienzo una empresa, etcétera, etcétera, y a partir de ahí empiezo a jugar mi carta natal con ese entorno. Básicamente es hacia donde tiene muchas aristas de astrología mundana, pero básicamente es eso, es, para hacerlo simple, verme en un contexto. Claro. Y que no todo pase por la carta natal. Básicamente, de ahí también se desprende electiva y se desprende horaria, porque yo le iba a preguntar a los dioses cuál era el momento adecuado para algo, entonces levanto y hago una pregunta y tomo la hora, de ahí viene la cuestión de horaria, y buscar un momento adecuado para una siembra, porque no a veces también se usaba para una guerra o la coronación de un rey. Entonces, de ahí viene la cuestión de electiva, de buscar un momento adecuado si los dioses me lo permitían, ¿no? O preguntarle. Pero todo eso tiene que ver con una cuestión colectiva. Y estas fueron las astrologías más del origen, ¿no? Sí, y esa es precisamente mi próxima pregunta, porque
en el mundo astrológico se sabe, o por lo menos se conoce esta idea de que la astrología mundana es la astrología más antigua. Pero en términos cronológicos, ¿cuán antigua es? O sea, ¿de cuándo es que se origina o cuándo podemos Y la apuntar? astrología, yo entiendo que la astrología, entendemos que la astrología tiene alrededor de 5.000 años y empieza en la Mesopotamia. Y hoy, gracias a un colega que tenemos aquí en Argentina, hablando con él, Eduardo Gramaglia, él Claro. cuenta que hay dos, hay como dos ramas, uno que va hacia el lado de Egipto y otra que va hacia el lado de Grecia. Es lo que nosotros entendemos como astrología occidental. Y a partir de ahí empieza a haber una formación de acuerdo a cada una de esas civilizaciones. Ahora, lo interesante es que casi en simultaneidad aparece una astrología hindú, y en eso vos sabés también muchísimo, Sí. y también empieza a haber una astrología china, es decir, cómo También. era que esos hombres y esas mujeres tenían los mismos dioses con distintos nombres. Y ellos no tenían una vinculación necesaria. Entonces, Cierto. obviamente tiene que ver con un crecimiento y una conciencia que se iba dando en distintos momentos, pero todos íbamos más o menos hacia el mismo lugar. Hay como un zodíaco que nos representa y un cielo que nos representa en la totalidad, ¿no? Un consciente colectivo, digamos. Claro, claro. Y como usted bien correctamente apunta, o sea, es como esta idea de que no hay tal cosa como una astrología de un país o de una región, es toda la astrología es una astrología global que se interpreta a través de diferentes prismas y diferentes culturas y diferentes contextos a través del tiempo. Y sin duda alguna, pues la astrología mundana siempre ha tenido ese rol. Y ya usted ha dado ideas de cómo se puede aplicar esto en términos prácticos, la idea de predecir si alguien va a tener un trabajo o no, dependiendo de cómo esté la economía del país. Yo le pregunto, ¿la astrología mundana se puede utilizar para predecir los mercados bursátiles y la bolsa? Tengo entendido que hay un ciclo de Saturno y Plutón que hasta cierto punto crea una situación económica buena o mala, dependiendo de la fase. O sea, ¿se puede utilizar la astrología mundana para predecir la economía? Claro que sí, en realidad la economía es como una consecuencia de la política, o la economía genera una condición política, o una condición política genera una economía, y de ahí viene la consecuencia hacia lo social. Esto es muy antiguo, pero antes de que aparecieran Urano, Neptuno y Plutón, y obviamente ahí ya en final del siglo XVIII y del siglo XIX, y cuando van apareciendo Urano, Neptuno y Plutón, se hace una incorporación de ellos y se empieza como a desmenuzar, aparecen más significadores porque el mundo también se amplía. Antes teníamos el ciclo, teníamos los humanos, el ciclo de Júpiter con Saturno simplemente, que contraía, no expandía la economía. Es decir, es un ciclo de 20 años, las personas por ahí no vivían tanto tiempo, entonces, claro, había personas que tenían hasta una segunda conjunción de Júpiter y Saturno, y no tenían muchas cosas, mucho más para vivir. Pero eso le daba esta cuestión de lo legal que representa Júpiter con la autoridad que representa Saturno, y ese juego que siempre tiene que estar para, vuelvo a decir, expandir, abrir o contraer, abrir Júpiter, contraer Saturno, y es un ciclo que todavía los llamados cronocratores, los Júpiter y Saturno, los que miden el tiempo, y después cuando aparecen Urano, Neptuno y Plutón, obviamente se empieza a dar otros matices al mundo, a la política, a la economía, y en esto ha hecho un trabajo muy interesante André Barbó el siglo pasado, en donde él empieza a diferenciar que Urano está relacionado más con una derecha y está relacionado más también con un libre mercado y un capitalismo, por esta cuestión del individualismo y elitismo que representa Urano, y por otro lado Neptuno, que va a representar más a un socialismo, en un caso más del comunismo, y de alguna manera políticas que son más inclusivas, si se quiere. Plutón, cuando aparece, lo que se va a ir mostrando es los extremos de cada uno de estos roles, del cual estamos imbuidos desde el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Porque en el medio aparece el capitalismo fuertemente marcado, que ahora inmediatamente te voy a contar también en qué contexto también lo podemos enmarcar. Pero digamos, el hecho de que aparezca esa dialéctica de Urano con Júpiter y Saturno, Neptuno con Júpiter y Saturno, van marcando estas cuestiones de los grupos más de elites y los grupos una cuestión más sociológica, más abarcativa. Y de ahí, bueno, vuelvo a decir, las derechas, las izquierdas, o los extremos de los dos cuando Plutón interviene también. Porque hay una cuestión en ciclos
Y no estamos hablando de la carta todavía, no estamos hablando de la carta de nadie, estamos simplemente haciendo una descripción de la totalidad, de un cielo, simplemente que hay que entender, y lleva tiempo leer, pero básicamente si partimos de estas premisas, si partimos de estos significadores, vamos a tener un amplio espectro bastante complejo porque está lo que se llama ciclos entre ciclos. Dos planetas lentos, y cuando digo lentos o exteriores, se consideran desde Marte hasta Plutón, pueden empezar una conjunción, pero a la vez ellos están a 90 grados haciendo una cuadratura o un trígono con otro, o sea, que es lo que se llama, lo que Barbault habla del tema de ciclos entre ciclos, que a veces es un poco lo complejo. Ciclos no me va a dar nada puntual, lo que me va a dar es un marco de referencia en el tiempo, o sea, me va a dar un escenario. Para después ser más puntuales, tengo que ver ingresos en el año, los ingresos solenarios, otras técnicas que se utilizan para marcar ya un año puntual, y los eclipses cada 6 meses que van dando como golpes a determinados puntos del mapa de una carta, si es que lo tenemos. Veo. Eso es un tema en astrología, ¿no? Tener o no tener el mapa natal. Si no tenemos el mapa, estamos como hasta acá, estamos viendo perspectivas generales. Pero así todo, es muy interesante cómo va marcando los tiempos, ¿no? Las tendencias, ¿no? Ahora estamos yendo hacia un gran stellium en Capricornio, ¿no? Claro. No, el stellium ahora mismo en Capricornio es monumental ahora mismo en términos de todo lo que está ocurriendo y nuevamente señalando a la gran conjunción que usted mencionó de Júpiter y Saturno, esa se va a dar ahora en enero del 2021. Claro, sí, ahora en enero, pero en realidad se llama conjunción aunque ellos no estén exactamente en conjunción. Correcto. El hecho de que se agrupen o estén muy cerca, y eventualmente el planeta Júpiter y Saturno va a ir cruzando a uno y otro, que son los más rápidos en relación a Plutón, ¿no? Pero cada vez que hay esos stelliums de grupos, por lo menos 3 planetas, stelliums, normalmente marcan una etapa en la vida de la humanidad, ¿no? Entonces, porque originan un ciclo que empieza hasta que ellos llegan a una oposición de esa conjunción que se inició. Entonces lo que tenemos que ver es quiénes están jugando, quiénes están haciendo esos pares, para después ir viendo cómo se despliegan en cuanto al tiempo, porque los ciclos no son todos iguales. Es decir, el Júpiter con Plutón se juntan cada 13 años aproximadamente, Júpiter-Saturno se juntan cada 20, pero Saturno y Plutón se juntan entre 30 y 37 años. O sea que van a ir abriendo, van desplegando momentos con distintas fases, como cuando vemos una luna nueva con su fase creciente, llena, menguante. Es lo mismo, pero va a depender de la duración del ciclo de acuerdo al movimiento que cada uno de ellos tenga. Acá la cuestión de fondo está relacionada también mucho, porque es muy marcante lo que genera, es el tema de Saturno-Plutón. Saturno-Plutón normalmente trae estas cuestiones más de nacionalismos, más marcados. Que ahora mismo está en conjunción para aquellos que no sepan, con el nodo sur. Están llegando a una conjunción, están muy próximos, van a hacer una conjunción a partir del 12 de enero del 2020, partir lo llamamos exacto, ¿sí? Y después Saturno va a avanzar por delante de Plutón y detrás viene Júpiter que los va a contactar a uno y a otro. Es decir, va a darse durante el año 2020, pero ya estamos en tiempo, yo diría que desde el año 2016, cuando empieza la era Trump, digamos, para el mundo, para Estados Unidos, para Occidente, pero para todo el mundo, empiezan a haber estos extremismos, estos nacionalismos, empieza a haber un proteccionismo en economía, porque Saturno y Plutón contraen mucho y lo que hacen es cerrar más que generar una apertura. Lo que falta, quien está detrás todavía en Sagitario, que justamente hoy se acaba de poner directo. Sí, y estamos haciendo esta entrevista, genial. Haciendo una entrevista. En nuestro ascendente, ok, genial. En nuestro ascendente, porque Júpiter está en Sagitario y ahora está yendo hacia ellos. Entonces empieza a ver empieza a armar lo que van a ir dando a partir de que Júpiter emprende su viaje hacia ellos. O sea, el que falta quiera Júpiter. Y hay que cuidarnos lo que comemos porque Júpiter está en el ascendente, no queremos engordar. Pero nada, seguimos continuando aquí. O sea que hasta cierto punto usted está hablando de lo potencial de la astrología mundana. Ya mencionamos la idea de que necesitamos un marco de referencia para poder constatar los tránsitos, que esa sería pues la carta de los países que vamos a hablar ahora en adelante. Pero a la misma vez, usted menciona que se puede predecir la economía, y eso sería el equivalente como predecir en una carta natal, en astrología natal, de que tal y tal momento, pues usted va a poder conseguir un trabajo, le va a entrar dinero, o va a gastar dinero, o no va a conseguir trabajo. De la misma manera que podemos predecir, en teoría,
la economía. También podríamos predecir con la astrología mundana, por ejemplo, sucesos bélicos de gran envergadura o hasta fenómenos atmosféricos también. Sí, claro, es decir, siempre todo lo que tiene que ver con saliendo al individuo, miramos siempre, no porque el individuo, quiero dejar claro esto, no porque la carta natal no valga, vale muchísimo, Sí, es cierto, muy muy cierto. importante tener eso, no, simplemente lo que estamos haciendo aquí es salirnos un rato de la carta natal para no dejar de ver el clima y dejar de pensar lo que a mí me pasa por un rato. Digamos, con el tiempo esa circunstancia colectiva me va a movilizar individualmente. Sea por una cuestión climática, económica, política, social, es decir, lo que sea. Y después esos grupos individuales van a ir armando a un grupo colectivo. Lo que digo es, si podemos parar en un momento en pensar a los estados como individuos. Entonces, cómo esos individuos se mueven. Desde las relaciones internacionales se dicen que hay hay estados anárquicos, que cada uno hace lo que sea. Se intentó hacer una ONU, se intentó hacer, pero no terminan de controlar todos los estados. Es como que hay un ente que está por encima, ¿no? Pero pensémoslo desde ese lugar. Se puede mirar desde el punto de vista político, las tendencias, como decíamos, en estos autores que hemos nombrado, que nos van marcando unas izquierdas, unas derechas, unas tendencias. A partir de ahí, el tema de la economía que van a ir marcando. Y después las consecuencias sociales. La cuestión atmosférica es algo muy interesante, hay mucho por hacer porque me parece que es una de las ramas que ha quedado en el tiempo, es una de las ramas de astrología mundana, se llama astrometeorología, pero ha quedado un poco en el tiempo y hoy día es casi, para mí entender, es un poco complejo ante el cambio climático, es decir, el desafío que va a traer las reglas que tiene la astrometeorología, ciertas reglas que tiene la astrometeorología, y hay que revisar, en eso hay que hacer mucho trabajo. Buen punto. Sí. Sí, porque creo que, digamos, la política, sea de derecha, de izquierda, populismo de derecha, de izquierda, el que sea, corrupción o corrupción, va a estar atravesado por el cambio climático, y ahí nos vamos a ver a todos involucrados como individuos digamos, como ciudadanos del mundo, involucrados todos en lo mismo, inclusive con la polución o qué hacemos con la basura de los mares o la contaminación en general, donde nos ven, y creo que este estelio en Capricornio nos puede estar marcando también Capricornio como signo de adultez, el 10º signo, el signo más elevado de la carta, que nos estamos marcando también qué vamos a hacer a partir de ahora, porque ya no hay tiempo de modificar el cambio climático. Lo que se puede hacer es cómo vamos a adaptarnos a esa situación y tratar de hacer lo mejor posible para que no siga avanzando. Pero me parece que estas generaciones tienen eso por delante, y no está, yo siempre lo digo a los encuentros de las disertaciones, que no está en agenda, lamentablemente, de muchos políticos el tema del cambio climático. Como verás, volviendo a tu pregunta, la astrología puede abarcar muchas ramas. Algunas de ellas tienen sus baches, como ahora vamos a hablar un poquito ya sobre cartas de países puntualmente, pero el tema de astrometeorología está quedado en el tiempo y hoy día obviamente hay que, no es que no se pueda hacer, seguramente se puede hacer, pero las generaciones nuevas tendrán que inventar técnicas, no solamente para astrología mundana, para astrometeorología, sino en general para astrología mundana, porque seguimos haciendo viendo el mundo desde el Ptolomeo, que lo miraba repitiendo reglas de Ptolomeo en sus tetrabiblos, cuando en realidad él lo miraba todo desde el Mediterráneo, y el mundo ha crecido cuantiosamente, digamos, y se ha multiplicado. Entonces, gracias a Ptolomeo, que aportó todo lo que aportó, pero hoy día hay muchas de las técnicas que no funcionan porque el mundo no se adapta ya a esas circunstancias. Hay muchas que seguimos usando y parecen funcionar bien, pero hay otras que ya no. Entonces hay que hacer una revisión en general. ¿Se puede mirar? Sí, se puede mirar, pero estamos todo el tiempo revisando. La idea de tantos años que hago astrología mundana, de seguir fomentando esto, es no apagar la llama de la mirada colectiva, no apagar la llamita de seguir promocionando la astrología mundana. Porque si de alguna manera estamos más formados y ahora vos pensás colectivamente y otro empezamos a armar, quién sabe, nuevas visiones. Y a eso vamos, esa es un poco la idea. Sí, una cuestión que te quería contar antes del tema de financiero y económico. Cantidad de personas siguiendo ciclos económicos están ganando
mucho dinero. Hay muy buenos astrólogos en Estados Unidos, hay un muy buen astrólogo que se llama Ray Merriman, que trabaja mucho con ciclos financieros, es una persona que ha trabajado mucho en bolsa y después se dedica a la astrología, ya él de grande, y realmente le encontró la vuelta a los ciclos financieros del oro, del cobre, de la plata, y realmente se ve cuando determinados planetas rápidos y lentos se involucran y cuándo puedo ganar, cuándo puedo apostar, cuándo me retiro y cuándo no. Es muy interesante. Yo siempre cuento lo siguiente, y me pasó estudiando ciencia política, que decían mis profesores, las personas cultas saben astrología. Y esto les quedaba como diciendo, ¿cómo? Yo soy culto, ¿cómo que no sé astrología? De verdad, es decir, un Einstein sabía astrología, cantidad de astrólogos que por ahí no se dedicaban, pero pasaba también que retiran hoy de sus biografías que ellos también habían leído astrología. Es decir, las personas, aunque no se dediquen, tienen que entender que esta cuestión de la representatividad del arriba y abajo existe. Sí, señor. O sea, no por ahí como se cree que esta cuestión de la influencia de aquel planeta y Plutón a millones de kilómetros con la influencia, sino que hay hoy hablamos de una correspondencia. No, y no es pensamiento mágico. Los que están ganando dinero en la bolsa gracias a los ciclos planetarios, les puedo asegurar que no es una cuestión de pensamiento mágico. Muy cierto. Y le quería mencionar, también se puede apuntar a algún tipo de desarrollo bélico a través de la astrología mundana, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, lo han usado también para esas cuestiones. Es decir, muchas veces, por decir, y así haciendo un reduccionismo, lo que voy a decir. Claro, claro. El hecho de utilizar a Marte, si Marte se elevaba o Marte descendía, o si Marte estaba en un punto más alto de nuestras cabezas, esto le aseguraba ciertas victorias. Pero si estaba del lado del descendente, o sea, del lado del horizonte donde se pone el sol, le daba la posibilidad de que el otro sea el que gane y no siendo yo el que estoy ganando. Entonces Júpiter también en ese sentido me asegura victorias, o determinada estrella que se elevaba en el ascendente o en el medio cielo, hacia el punto del horizonte, hacia el este o arriba de nuestras cabezas. De eso hay mucha literatura y se usó y se usaba mucho. El astrólogo tenía una relación directa con los gobernantes. Hoy día estamos intentando hacer mucho de esto, promocionando, haciendo eventos, etc. No sé, ya no nos quieren escuchar. Evidentemente, después hasta nos denigran, digamos. Pero, ese sector de inteligencia militar está caduco. Se pierde en una parte del mundo y lamentablemente se pierde el poder hacer buenas previsiones, porque la idea de hacer en mi espacio de astrología global, que ahora después vamos a hablar un poco, la idea es juntarnos para hacer algo preventivo y no para decir, viene un eclipse, viene un momento de oscuridad y entonces esto. Sí, un eclipse es movilizador, claro que sí. Para el hombre antiguo que no entendía el mecanismo era mucho más movilizador porque se apagaba el sol y la luna, los dadores de vida, entonces daba la sensación de que algo se moría. Entonces no entendían esa oscuridad y ese momento de incertidumbre. Entonces le atribuían cosas muy negativas. Los eclipses siempre van a ser como la frutilla del postre, digamos, el final de todo un contexto que antes vimos en ciclos, ingresos, y el eclipse además detona algo al final, no es el generador de nada. Claro. Tiene que darse un contexto. Si no hay un contexto, un eclipse puede pasar casi a veces desapercibido, o si no toca un punto de la carta natal, puede pasar a veces desapercibido, no siempre. Muy cierto. Muy cierto. Ahora, sí, los eclipses son muy interesantes porque sí representan una cuestión colectiva de algo que está dándose en el cielo. Cuando lo bajamos en ese grado donde se da ese eclipse sobre un punto natal, ahí sí pasa a ser más individual, si toca con un grado de orbe, con un gradito toca algún punto de la carta, si no, no. Y ahí con respecto a las cartas, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque no siempre tenemos las cartas natales de los países, ¿no? Y eso es lo que vamos a proseguir ahora, porque como muchos de ustedes sabrán allá afuera, la carta natal de una persona, de mía o de Adolfo, se construye a través de 3 datos específicos, una localización geográfica, una fecha y una hora de tiempo, ¿verdad? Y a través de eso se construye la carta natal de una persona y eso es lo que se constata con los periodos de tiempo y los tránsitos, ¿ok? Ahora bien, en la astrología mundana sucede un fenómeno igual. Lo único que es la carta natal de un colectivo se construye a través de un evento colectivo. Y Adolfo, ¿cómo es que se construye la carta natal de un país
o de algún colectivo. No tiene que ser un país, un colectivo como una empresa. Un partido, o hasta un conglomerado internacional, como usted mencionó, las Naciones Unidas. ¿Cómo se construye? Porque yo tengo entendido, ¿verdad?, de que hay mucha opinión, hay muchas interrogantes, hay un terreno movedizo al momento de realmente acuñar una carta de un colectivo. ¿Cómo es que uno procede, usted, en su opinión, como astrólogo mundano? En realidad, las naciones más modernas tienen su carta natal porque hay un registro, y acá me parece que marca mucho el que aparezca Greenwich si al 1800 o no. Digamos, el hecho de que aparezca la navegación ya desde el 1500 hacia el hemisferio sur, y se expanda el mundo, y después a partir de ahí determinados estados o países abarquen el mundo, también aparecen lo que llaman las zonas horarias, en el cual Inglaterra ha hecho un camino enorme, de acuerdo también a lo que ha avanzado en los mares, ¿no? Entonces se atribuye en esta cuestión de marcar el tema del tiempo. Eso es fundamental. Si tenemos un horario, podemos ver el momento de la fundación. Pero ¿cuál es el momento de la fundación del país? Normalmente se considera el momento de la independencia, pero muchas veces hay una revolución. Aquí en Argentina tenemos la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810, y no aparece la independencia definitivamente de Argentina hasta el 9 de julio de 1816. Digamos, ya pasa un tiempo. A veces hay países que tienen hasta 10 años entre la revolución y la independencia. Lo que es interesante, siempre se considera la independencia como el momento cuando salimos de nuestra madre, digamos, somos como individuos, ¿no? Y empezamos a generar un Estado como si fuera un ente en sí mismo. Hay un caso excepcional el año pasado, por lo menos hasta que ahora se me presentó, que es el caso de Chile, en el cual parece que la Carta de Revolución es mucho más emblemática y representativa que la Carta de Independencia. El año pasado estuvimos ahí haciendo un evento hasta con un historiador que nos contó los dos momentos de revolución y de independencia, y ellos se identifican más idiosincráticamente, inclusive con la Carta y los tránsitos y su historia, más con la Carta de Revolución que la de Independencia. Pero es un caso, digamos, un caso extraordinario que se sigue investigando. De todas maneras, en general, siempre mayoritariamente la independencia representa ese momento. Ahora, tenemos una fecha, pero ¿hay una hora en 1800? ¿Cuándo fue? Estados Unidos tiene hasta 7 cartas. Esa es la pregunta, la hora. Sí. Estados Unidos tiene cuál es la hora. Si Estados Unidos, si uno ve al Astrodata Bank, hay como 5. 5, cuando no 7, y después quedan el debate entre 2, que es si tiene ascendente Géminis, si tiene ascendente Sagitario, y entonces ahí está. Porque puede haber durante el día de una asamblea, concretamente en donde las personas se juntan para declarar la independencia, distintos momentos. Puede haber un momento en donde dice, bueno, juramos aquí los independientes de determinados estados, y después puede haber un trámite legal unas horas después, en el momento de la firma. O sea, eso se pierde un poco en el tiempo, pero se llega a una hora. A veces normalmente se dice, no, se juntaron, aquí en Argentina por lo menos, y dijeron, bueno, nos independizamos. Y hay un acta ahí que, ¿no? Al mediodía, en el caso de Argentina. Entonces, no queda otra que investigar. O sea, si la Carta de Estados Unidos tiene ascendente Géminis y la otra, el mismo día, pero con horas después, tiene ascendente Sagitario, la historia, Fernando, lo va a decir. O sea, la historia va a ir mostrando que una carta va a estar mucho más activa que otra, según los tránsitos que tengamos, y después ya entran también los criterios de las personas que lo van a analizar. De todas maneras, si tenemos la carta de un país, si llegamos a conseguir la carta de un país, los países latinoamericanos, países africanos, después de las descolonizaciones que se siguieron independizando y fueron generando su estado, su estadio propio, digamos, su entidad propia, ahí tenemos ciertos registros. En naciones como Francia, Italia, España, ¿dónde empezaron? Japón, digamos, como hoy lo conocemos, es del siglo pasado, pero Japón como comunidad es mucho más antigua. Sí, definitivo. Entonces, esto son como agujeros negros, digamos, que tenemos dentro de la astrología, ¿no? Una vez que tenemos la carta natal, si es que en el caso de Argentina la tenemos, una vez consolidada una carta natal, bueno, hay que lo que se llama rectificarla,
adaptar el horario de nacimiento. En Argentina tuvimos la suerte de poder hacerlo en la década del 80, Alexander Mar, Eloy Dumont, Roberto Martori, ellos fueron astrólogos que trabajaron mucho en la carta natal de la hora, con eventos de la carta de Argentina, con muchas técnicas, y lo logramos con hora, minuto y segundo. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Todas las técnicas que antes hablábamos, de ciclo, de ingresos, que son técnicas propias de mundana, eclipses, la podemos ver sobre un mapa natal. Y ahí podemos ajustar todavía más, porque ya no estamos mirando en general, sino que estamos mirando en particular. Es decir, este eclipse no es en el cielo con tantos grados y hay tal estrella al lado y tiene tales aspectos, pero es tal punto de la carta natal, o no es nada de la carta natal. Claro. Entonces ahí bajamos las alertas o subimos las alertas dependiendo de los puntos tocados, digamos. Ahí estamos haciendo algo más particular. Es como cuando aparecen los astrólogos de horóscopo y dicen, a los Géminis este año les va a ir no sé cómo. Es decir, no respeta en absoluto el individuo de esa persona. O sea, no la carta natal, cuando vos nombrabas fecha, hora y lugar. Está haciendo un pronóstico general y eso realmente hace muy mal a la astrología. Astrología pop, sí. Claro, es una astrología que le calma simplemente a las personas que se dicen que tienen el sol en tal signo, pero no están mirando la carta, y de eso cunde tremendamente, cunde por todas, porque da dinero rápido, pero eso no es astrología como nosotros queremos hacer, respetando la individualidad con su fecha, su hora y su lugar. Y lo mismo pasa en los países, entonces no es que no queremos, cuando tenemos la carta natal con hora, podemos hacer un trabajo más puntual. Pero así todo, tengamos inclusive la carta natal, hay una variedad increíble, hay una cantidad de variables de el mundo que se polariza, proteccionismo, guerra aquí, es decir, hay una cantidad de cuestiones que estamos, los astrólogos mundanos, que tenemos que considerar variables enormes. Igualmente estimulo que se haga astrología mundana porque realmente es realmente un gran desafío y es muy interesante ver las tendencias generales, por lo menos. Pero después nos vamos también siendo más puntuales en cuanto a la carta del presidente, a la carta de la asunción, del momento de la asunción, y ya tenemos la carta del país, la carta del gobernante y el momento de su asunción, y entonces vamos trabajando con varias cartas a la vez, y eso nos va dando, nos va Confluencia, como claro. un marco, cada vez más, afinando un poco más la lectura. Es lo que intentamos hacer. Nunca me puse en el lugar de decir, yo hago pronósticos certeros, porque nada, o sea, simplemente estoy siempre viendo, con absoluta, si quieren decir así, absoluta humildad y tratando de ver qué el cielo, que los dioses me están diciendo. Claro. Y tratando de hacer alguna aproximación. Humildemente intentando interpretar así, el lenguaje de Dios, exactamente. Alguna vez es así, porque alguna vez puedo acertar alguna cuestión, una aproximación, y otras veces no es así. Correcto. Y anotamos y aprendemos, como hacía el hombre antiguo, ¿no? Nadie tiene la verdad, y menos con tantas variables en el mundo. Definitivo, y somos humanos al fin del día. Usted mencionó brevemente los ciclos de eclipse, ¿verdad? Y mencionó de que tienen cierta importancia en la astrología mundana. ¿Podría abarcar dentro de esa importancia de los eclipses y a la misma vez podría también hablar respecto quizás a la importancia de otros fenómenos astrológicos secundarios, como por ejemplo las estrellas fijas o la idea de la ingresión del Sol en el punto Aries, que marca hasta cierto punto un año, tengo entendido, y si eso cuenta como una especie de revolución, digamos, solar en términos del equinoccio para las cartas mundanas? Sí, son las técnicas que justamente se aplican dentro de lo que son los ciclos. O sea, si uno tiene que tratar de ver un astrólogo mundano, mínimamente tiene que saber manejar ciclos planetarios que nos dan las tendencias generales, pero a la vez nos sitúan en un tiempo vasto, nos dicen que son generales, pero dicen que en 20 años se ve, por decir algo, del año 2000 al 2030 se ve un fuerte proteccionismo y nacionalismo hacia el año 2020. No se ve fuerte esto en el 2010 ni otro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una conjunción Saturno-Plutón en esos 30 años. Ciclos es abarcativo. Si yo quiero mirar puntualmente un año, puedo mirar el ingreso del Sol en Aries, que es muy antiguo, una mirada, ¿por qué? Porque son el ingreso a las estaciones del año,
los llamados signos cardinales, los que originan, los que generan una impronta en la sociedad, en los individuos y en la sociedad toda. Entonces veo el ingreso del Sol en Aries el 20-21 de marzo, según el año, y después veo los que se llaman las puertas del año, el ingreso del Sol en Cáncer, el ingreso del Sol en Libra, el ingreso del Sol en Capricornio, como subciclos del gran año, que es el ingreso del Sol en Aries. Como cuando vemos las revoluciones lunares en comparación a la revolución solar para un individuo. Entonces, yo voy a marcar el gran año, que me va a dar un contexto de qué puede pasar para un país levantado siempre, esto es un detalle interesante que por ahí no lo mencionamos, estos ciclos levantados siempre para la capital de Estado, que es donde se deciden las cuestiones políticas más importantes. Entonces, levanto el ingreso del Sol en Aries 2019 o 2020, el año que viene, para San Juan de Puerto Rico o para Buenos Aires, y ahí observo. Entonces después voy mirando el ingreso del Sol en Cáncer en relación a este otro ciclo, el de Libra, el de Capricornio, y en el medio los eclipses que van marcando también momentos dentro de ese ciclo. Ahora, yo puedo alejarme de ese ingreso del Sol en Aries, porque eso es para la capital, y mirar los tránsitos simplemente sobre una carta natal, si la tuviera, y eclipses sobre la carta natal. Yo he encontrado que por una cuestión fui como jerarquizando técnicas, y el ingreso del Sol en Aries no es que no me representa, pero me pareció más significativo toda la dinámica rápida de eclipses, lunas nuevas y llenas, y el ingreso del Sol en Aries también, pero no lo pongo en primer lugar, como en otra época se ponía. Hay una cuestión que podría ser un poquito más técnica, vamos a tratar de explicar esto. Si yo miro acá en Argentina, ni hablar en Europa o en los países que están muy, muy cercanos, ¿no? Si miro el ingreso del Sol en Aries con un determinado ascendente para Buenos Aires, en Uruguay no va a variar mucho en ese horizonte. Porque de aquí en Buenos Aires y Montevideo hay 3 grados de diferencia en el ascendente. O sea, como Uruguay para nosotros está hacia el este, el ascendente va a ser 3 grados, 3 grados aproximadamente desde Buenos Aires. Lo mismo puede pasar ahí en San Juan de Puerto Rico, con Cuba, República Dominicana, Haití. Es decir, el ascendente, si yo levanto el ingreso de Sol en Aries para esa zona, va a dar muy similar. Entonces, me parece que el ingreso de Sol en Aries sirvió también para una época donde no había técnicas por desarrollar. Pero si no estoy haciendo el mismo pronóstico prácticamente para el mismo lugar, porque supongamos que hay un stellium del planeta en una casa determinada, para esa zona va a estar igual. ¿Y a todos les va a pasar lo mismo? Buen punto. No necesariamente. Ahí me parece que es un tema de discusión, yo siempre lo planteo. He hecho un trabajo para un congreso en Brasil, donde hablaba, lo llamé aciertos y desaciertos en astrología, en donde le hago una especie de crítica a determinadas técnicas, ciclos, porque son muy amplios y no dan algo puntual. Ingreso al Sol en Aries, las puertas del año, o el gran año, como también se llama, porque me dice, lo puedo levantar para Buenos Aires, pero si lo levanto para Asunción de Paraguay, que aquí tenemos muy cerca, Uruguay o alguna ciudad de Brasil, o mismo Chile, no va a variar mucho, y no puede ser igual para todos los lugares. Ahí, otra vez, volvemos a que la carta natal la carta natal del país es la única posibilidad que yo pueda ser un poco más certero. No estoy diciendo que el ingreso de Sol en Aries no se debe mirar, simplemente lo estoy jerarquizando. Claro, que tendría un rango secundario o terciario. Simplemente, le estoy dando un rango. Es decir, si yo miro un eclipse, y levanto la carta del eclipse para determinada capital, va a ser igual, vamos a estar en lo mismo. El ascendente del eclipse va a dar lo mismo aquí que en Montevideo, y vuelvo a decir, ni hablar de las capitales cercanas en Europa. Entonces, hago un pronóstico, pero va a ser similar al de al lado. Ahora, si yo miro la carta de Uruguay y miro la carta de Argentina, ahí voy a ver que ese eclipse tocó algún punto de la carta, y ahí estoy siendo mucho más puntual. Otra vez estamos en lo mismo, el horóscopo del diario, donde la Géminis no sé cómo le va a ir, o miro la carta de ese fulano, digamos, de esa persona. Y ahí me parece que es el trabajo más certero que tiene, y es más trabajoso también, que tiene el astrólogo. Claro. Pero me parece que es como que hay que jerarquizar técnicas, ordenar un poco, y de eso se trató un poco tantos años del seminario, ¿no? Sí. Claro, claro. Y otra pregunta que le quería hacer, ¿los eclipses solares tienen mayor relevancia donde se ven, correcto, que donde no se ven?
Bueno, es todo un tema. Yo tengo un trabajo armado ya desde hace un tiempo. Esta cuestión que si la sombra pasa por determinado lugar, decía Ptolomeo, ¿no? Yo he comprobado que en siglo XIX, siglo XX y ya lo que va del siglo XXI, la sombra puede estar allí, y si el eclipse quedó angular en el ascendente, en el horizonte o en el medio cielo, arriba, en algún punto de la carta natal, de repente pega mucho más sobre la carta natal y la sombra no tiene nada que ver. Tengo infinidad de casos en donde hubo, para ser más puntual, hubo un atentado en un lugar y la sombra no estuvo ahí. Entonces me Hace parece sentido, que sí, sí, hace otra sentido. vez estamos en esta cuestión de rever determinadas reglas, y lo puedo comprobar en cantidad de casos. Cualquier astrólogo se puede sentar y verlo, pero repetimos y repetimos reglas porque los antiguos lo decían, y nadie se pone a revisar puntualmente esta cuestión y comprobar. O sea, O por pocas ejemplo, personas lo hacen. este eclipse que ocurrió ahora en Argentina hace un mes, más o menos, Sí, hace menos de un mes. sí. O sea, usted está diciendo que este eclipse solar el eclipse solar ocurrió en Cáncer tropical. O sea, que todas las cartas natales de países que tengan a los signos cardinales en cuadrantes tienen un efecto por ese eclipse, es lo que Pero está no diciendo. tiene que ver todo el signo, porque el eclipse en todo caso se dio en 10 grados de Cáncer, y realmente en el caso de Argentina se dio muy cerquita de nuestra Venus, que está en 11 grados de Cáncer. Y en esos días se firma el convenio del Mercosur con la Unión Europea, y nuestra Venus está en la casa 9. Veremos qué pasa en el tiempo, si esto se sostiene o no, porque está marcado por un eclipse sobre nuestra Venus. Y es muy curioso que usted mencione eso Pero porque... estoy siendo puntual, Sí. Fernando. O sea, estoy No, diciendo, no, es no. nuestra Venus en la 9, y tiene que ver con un convenio que está relacionado con el comercio exterior. Claro, y Pero a diplomacia, la claro. vez el eclipse estimula a que eso se pueda hacer, pero a la vez cuestiona, porque, digamos, Argentina y todos los países que integran, por lo menos los 4 iniciales, que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, también tienen sus problemas internos de economías problemáticas, y toda una cuestión de rutas aéreas o terrestres, y muchos convenios con el interior de cada uno, que llevará por lo menos mínimo 2 años. Y lo mismo va a pasar con la Unión Europea. Entonces, el eclipse está mostrando que empieza una circunstancia, insta a tener que hacer una cuestión semejante como en la Unión Europea, que por primera vez hace algo fuera de la Unión Europea tan oneroso, digamos, un convenio así, pero a la vez cada uno de los países tiene su problemática interna. En Argentina puntualmente hay que arreglar las rutas, hay que hacer convenios para bajar impuestos, para mover mercancías, es todo un trabajo. Entonces, el eclipse es un instigador de cosas, pero también nos moviliza a tener que reparar o arreglar cuestiones que están en el medio. Ahora, yo no puedo aislar un eclipse, tengo que mirar los tránsitos que están teniendo Argentina en su totalidad. Claro. Es un combo de cosas. El eclipse lo que va a hacer es decir, si yo lo veo en el tiempo, digo, Argentina en el 2019, Argentina, sí, se vio con este eclipse sobre la Venus. Y en ese momento, supongamos que estoy 20 años adelante, ¿no? En ese momento se firmaba Mercosur con Europa. Sí, pero tenían este tránsito, este otro, y Brasil tenía esto, y así la Unión Europea, o lo que pueda pasar con el comercio en el mismo Caribe, o bueno, o cada uno de los grupos que haya, ¿no? Claro, Me parece claro. que, para pasarlo limpio, me parece que es muy interesante el tema de que el eclipse es un motivador de cuestiones. No, es como si en este momento la habitación se corta la luz, y fuera de noche, nos sienta tener que buscar una linterna, digamos, porque no hay luz, nos moviliza algo. Pero no puedo dejar de ver el contexto del resto de los tránsitos. O sea, es muy interesante como motivador en el año. Cada 6 meses se ve el eclipse, tanto de sol como de luna. Al de luna no hay que desecharlo, porque se No, es habla mucho del importante eclipse de también, sol, sí. porque es importante también, van de a pares, sí. Sí, Volviendo un poco para redondear el tema de la sombra, me parece que el tema de la sombra, no estoy descartando de que la zona de la sombra no pueda ser afectada. Digo, a veces el eclipse se ve sobre angular, levantado para determinada capital, se ve angular en una zona importante, pero además es tal punto de la carta natal de ese país, y ahí sí cobra importancia, y la sombra está en otro lado. O la sombra pasó por ahí y además, como pasó acá en Argentina, y además tocó un punto determinado de la carta.
pero no puedo decir solamente el eclipse va a afectar en la zona de la sombra, porque realmente les puedo asegurar que pónganse los astrólogos con una efemérides a mirar y realmente el trabajo les va a asombrar, no siempre pasa. Entonces así hay ciertas reglas que hay que revisar en astrología. Gracias a los antiguos que hicieron esto, porque tenían esas herramientas, pero me parece que en el tiempo tenemos que revisar muchas cosas, ¿no? Más como está el mundo hoy. Y la idea que usted está postulando hace coherencia astrológica, o sea, que lo que usted dice no es tan salvaje, o sea, hace sentido lo que está diciendo. Y yo quería añadirle que también, por ejemplo, aquí en Puerto Rico acabamos de experimentar unos movimientos sociales de gran envergadura y se dieron entre los dos eclipses, entre el eclipse solar y lunar, y el lunar ocurrió a 1 grado de la cúspide de casa 10. Claro, también hay otro tema que no hemos tocado, que es otra caja de Pandora. ¿Cuál carta? Ya lo hemos tocado individualmente, charlando así, personalmente, pero ¿cuál carta de Puerto Rico? Claro, claro. No, pero también me refería también a la idea de la división de casas, que eso también es otro tema que... Otro tema. Que es otro tema que también crea un sinnúmero de variables. Bueno, los ángulos en todas las casas van a dar igual, ¿no? Cierto. O sea, los problemas son las cúspides intermedias. Cierto, correcto. No sé si consideramos los ángulos, vamos a estar todos iguales. Sí, sí. Pues el eclipse ocurrió entre las cúspides 10 y 4. O sea, y el eclipse lunar, como le mencioné, ocurrió a 1 grado de la cúspide 10. Y fue muy movilizante la gente en la calle, porque no se escuchaba nada de Puerto Rico. Correcto. Al mundo. Es una islita que está ahí, es parte de un estado de Estados Unidos, pero que es muy bonita para ser visitada, pero de Puerto Rico una movilización semejante con la caída de su gobernador. Gobernador, correcto, sí. Gobernador, muy fuerte, y realmente lo pone en relevancia. Ya no, ¿qué nos está diciendo los astrólogos mundanos? Ese grado en la carta de Puerto Rico tiene que ser importante. Sí. Voy a mirar en la historia a ver si ese grado u otros de la carta que estoy mirando, cada vez que pasó algo y fueron estimulados, y ahí digo, esta carta responde más que esta otra. Pues efectivamente. Es cuestión de tenemos que sentarnos a trabajar, Fernando. Es decir, ya vos me traes ese dato, entonces voy a mirarlo, y otra persona en el tiempo, y así vamos construyendo. No tenemos la palabra divina. Efectivamente, y yo hice una investigación después y fui a una entrevista y hablé respecto a qué ocurre, que cuando hay eclipses entre la cúspide 11 y 10, con el nodo norte, suceden movimientos que ocurre cada 20 años, más o menos, 18 años. Claro. Ocurre un suceso de gran envergadura social, pero la realidad es que no fue solamente el eclipse, la realidad es que fue el ciclo de Saturno, Plutón. Correcto. El eclipse. Correcto, entonces, que es la conjunción. Un proceso interesante que más allá del eclipse, ¿qué va a hacer el eclipse? Va a decir, el eclipse acaba de pasar en julio y esto se detona hacia agosto, o entre julio y agosto, ¿correcto? Más bien correcto. En julio. Pero, digamos, lo que va a decir que en todo el año, estos tránsitos que así tenemos, durante el año, va a ser julio el momento más álgido. Correcto. O sea, lo que me está diciendo, dentro de un año es marcarme cuándo el eclipse, ¿sí? Y si la carta está correcta, ese eclipse en ese punto me está diciendo, la carta entonces la hora es la adecuada, seguimos por aquí. Y es así, es trabajo, no queda otra. Y vamos dejando antecedentes para otras personas que van a venir y quieren ver una carta. El tema de la astrología mundana es un tema fascinante porque precisamente hay tanto trabajo que ya se ha hecho, pero hay tanto trabajo que todavía hay por hacer. Y de algo que yo he logrado entender de esta conversación con usted hoy, para ya ir cerrando, Adolfo, es que la astrología mundana es un trabajo en equipo. Y muchas veces... a diario. Y muchas veces los astrólogos tenemos el problema de que no trabajamos tanto en equipo, pero la astrología mundana requiere de ese trabajo en equipo. De hacer algo inclusive interdisciplinario, y ahora vamos a hablar un poco de definitivo. Global. Y de eso se trata, se trata su proyecto que le quería mencionar. Ahora hablamos de eso, pero en base a esto, para cerrar la idea de lo que me estás diciendo, es muy interesante que es el trabajo en equipo, el trabajo constante y permanentemente estar no solamente formado, sino informado. Claro, investigando. Yo puedo dar en unas clases, por muchos años lo hice, doy una carta natal de un fulano famoso, y explicaba a los alumnos que tal planeta da tal cosa para entender, ¿no? Y puedo repetir esa clase eternamente para tratar porque el ejemplo me puede servir mucho un tema determinado. Pero en Mundana tenemos
una enorme cantidad de caudal de cosas que acontecen a un país y al entorno de ese país, y en la medida que la globalización avanza, ni hablar, yo cuando salgo a dar mi clase, el día que salgo al Centro Astrológico a dar mi clase de Astrología Mundana, estoy mirando el noticiero, la última información que cae, porque seguramente un alumno me pide, ¿viste lo que pasó? Acaba de pasar, no sé. Y tengo que estar permanentemente actualizado. Genera un estrés como desafiante, muy interesante. Sí, sí. Y de eso se trata el proyecto de usted, Astrología Global, que por si acaso Sí. me di cuenta que tiene las mismas siglas de su nombre, que me pareció muy curioso. Sí, fue todo un tema eso. Siempre me dicen, tengo un colega aquí que me dice, por más que lo expliques, nunca te van a creer que AG, Astrología Global, no es tan... Es decir, yo desde siempre, desde que empecé a dar el seminario de Astrología Mundana, ya en el 94 como alumno di mi primera conferencia con mi profesora Rubilesa, todavía alumno, ¿no? No había terminado de formar. Y di mi primera conferencia sobre una serie de eclipses en el año 94 que después terminaron siendo el efecto tequila. Yo no lo anuncié como el efecto tequila porque era un alumno que se iniciaba, pero sí hubo una cuestión muy fuerte que venía para la economía argentina. ¿Qué es el efecto tequila, disculpe? El efecto tequila fue cuando México devaluó el peso en diciembre del 94, okay. Y fue uno de los las primeras caídas globales de todas las bolsas, justamente recién iniciada la globalización. Entonces, yo veía que se veía una situación muy fuerte. La conferencia fue en julio, los eclipses eran en noviembre, y que esos eclipses que se daban en Tauro-Escorpio iban a movilizar mucho si levantaban esos eclipses para la Carta de Argentina, para Buenos Aires y sobre la Carta Argentina. Y Argentina no estaba en una situación todavía tan compleja. Estamos con una política neoliberal en ese momento de Menem, donde el dólar salía igual a un peso. Era una economía ficticia, pero estábamos bien, digamos, en ese momento. Esa fue la burbuja argentina cuando cambiaron la equivalencia del peso argentino al dólar, algo así era, ¿verdad? Una cosa falsa, pero que de alguna manera... Que causó la crisis subsiguiente a principios de los 2000. Claro, en el 2001. Entonces, pero en ese momento estábamos con un tránsito de Neptuno sobre la luna argentina, la gente compraba, viajaba, ¿no? O sea, estábamos en cualquier otra cosa. No veíamos la consecuencia a futuro. Pero bueno, esos eclipses alertaban una situación que podría traer una consecuencia global. Y en Argentina decían, crisis inminente, le pusimos a la conferencia, crisis inminente en Argentina. No pasa nada. Okay. Así con ese título, ¿no? Con ese título. Fue muy, muy interesante y fue mi caballito de batalla, como decimos, una clase que yo siempre daba, ¿no? Y bueno, el 20 de diciembre, 21 de diciembre del 94, México devalúa el peso. Yo no lo hablé como efecto tequila, yo no había visto la Carta de México, y esto genera una caída en las bolsas en efecto dominó. Bueno, fue muy, muy interesante lo que pasa bajo esa circunstancia. A partir de ahí yo daba todos los años conferencias sobre pronósticos para Argentina. Era una cuestión de que cuando uno pone títulos así, realmente viene mucha gente, ¿no? Y todos los años siempre daba esa cuestión, siempre desde un lugar no político, tratando de describir, que eso es todo un tema también, otro tema dentro del astrólogo mundano, tratando de hacer una lectura no politizada, sino astrológica, porque después mi pronóstico va a permanecer en el tiempo y lo ideológico pasa. Esto es una cuestión que siempre le digo a los alumnos, que traten de despegarse de lo ideológico, ¿sí? Es todo un tema que sería para otra charla. Y ese tema también abunda en la disciplina de la historiografía, de cómo el historiador tiene que alejarse y asumir una postura lo mejor que se pueda, imparcial. Lo mejor que se pueda, que se pueda tratar de aislarse de eso, porque no dejamos de ser seres humanos, que tenemos ideología, que pensamos de una determinada manera, pero si nos despegamos de los símbolos astrológicos es complicado porque no estaremos siendo fieles a lo que queremos ser, que somos astrólogos de base. Cierto. Pero bueno, es todo un tema para seguirlo en otra charla, digamos. Pero bueno, todos los años daba esa charla, hasta que en el año 2013, cursando ciencia política, se me ocurre, y estábamos hablando de globalización, yo no quería poner astrología mundana o mundial, que es lo que se usa, y aparece la palabra global.
y aparece global, astrología global, y ahí se me ocurre hacer por fuera del centro astrológico un proyecto que comienza en diciembre de 2013, un hijo nuevo que tengo, digamos, en ese momento, en donde creo un espacio para un encuentro, así lo llamamos, no es un congreso ni nada, es un encuentro específicamente para astrología mundana, porque cuando uno va a un congreso internacional, siempre veía algún astrólogo mundano, entre 23, 2, 3, 4 astrólogos mundanos, pero no había un encuentro específico para eso. Bueno, en 2013 empezamos con astrología global, el primer encuentro, se hacen 2 por año en Buenos Aires. ¡Wow! ¡2 por año! 2 por año, cada 6 meses. ¡Wow! Ok. Aproximadamente. Y ahora vamos ya en 5 años, que ya pasamos, vamos para el 6º año. Vamos a hacer ahora el 28 de septiembre en Buenos Aires el 13º encuentro. Lo llamamos el AG13, o sea, en la Astrología Global 13. Juro que la G no tiene nada que ver con mi nombre, salió así con la Astrología Global, y hoy es una marca, digamos. Y lo que ha pasado del año pasado, en el 2018, fue que fui por primera vez entre 2017 y 2018 a dar mi seminario de Astrología Mundana en el Centro Astrológico de Chile, y de ahí surge la primera vez dar el primer encuentro Astrología Global Internacional en Santiago de Chile, con el mismo formato que lo hacemos aquí en Buenos Aires, que es la idea de juntar astrólogos y no astrólogos y hacerlo interdisciplinario, astrólogos mundanos y economistas o politólogos y historiadores. En Buenos Aires hasta ha venido un meteorólogo, en donde la idea es juntarnos para tratar de hacer una previsión. Si hay una zona de la Argentina en donde va a haber más sequía o más inundación, ¿qué políticas se podrían aplicar en esa zona? Si hay un momento inflacionario, que en Argentina lamentablemente es algo estructural, bueno, si viene un ciclo que representa la inflación, bueno, ¿qué políticas se pueden aplicar ahí? Siempre es un lugar preventivo, como era la astrología antigua y era el astrólogo mundano. Entonces, se originan estos encuentros. Ya en Argentina vamos ahora hacia el 13º, y ya hicimos este año en Chile el segundo, en México en febrero, en Argentina el 12º, después ahí vino el segundo de Chile. Acabo de llegar de Colombia, de lanzarlo allá con unos colegas maravillosos, que hemos hecho un encuentro con 2 astrólogos locales colombianos y un no astrólogo, un economista y político, y quien les habla. Y ahora vamos a hacer acá el de Argentina, y el 31 de agosto vamos a ir a Río de Janeiro a hacer el lanzamiento de Astrología Global en Brasil. Y la novedad es Portugal en enero. O sea, eso nos da con este formato la entrada a Europa, si el cielo quiere, si los dioses quieren, como decimos nosotros. Y la idea es seguir haciendo esos encuentros para generar un estado de conciencia. El logo que tiene Astrología Global, que lo hice con mi diseñador, es el sol en el centro del logo. Es generar conciencia de qué podríamos hacer en el medio como individuos ante una situación climática, tratar de generar una conciencia colectiva, pero con temas gruesos como es la política, la economía y lo social. ¿Y qué podemos hacer para prever eso? Y poniendo al sol en el centro, rinde tributo a esa tradición de que realmente la astrología mundana comenzó con estos sacerdotes que veían a Júpiter, claro, o Marduk, como se conocía en la Babilonia, pasando, y ese es el rey que hoy todavía le rendimos tributo, hasta cierto punto, no necesariamente porque sea una cuestión heliocéntrica. Pero también es nuestra conciencia, ¿no? Antes correcto. Eran los dioses, hoy es nuestra conciencia de qué podemos hacer, cómo podemos llamar la atención ante esta cuestión que tenemos desde afuera. Como decíamos hoy al principio de esta charla, si está lloviendo, puedo decidir, Sol, si me quedo en casa o salgo con un paraguas. Es decir, esto es, ¿no? Es decir, tomar estado de conciencia y cómo reclamar a las autoridades en todo caso. Después veremos si nos escuchan. Y ahí está esta cuestión de que si tenemos determinismo y no sé por qué no nos escucharon, o realmente tenemos libre albedrío porque si nos escuchamos y decir, bueno, es todo un tema, pero igual aquí estamos en el camino de querer hacerlo. Estos encuentros ahora se están haciendo internacionales. La idea es a futuro después hacer cruces entre los astrólogos que han participado en distintos países, en otros países, y que empiecen a hacer un cruce. Pero por ahora estamos como armando en cada país un espacio. Así que esperemos que juntar más moneditas de los países, de cada país tenemos
como una especie de banderita de cada país. Y la idea es que lleguemos a Puerto Rico, vamos, Sí, Fernando. eventualmente. No, y Ya otra lo cosa, hemos hablado harto ahí. sí, sí, eso está en los planes, eso está cocinándose. Pero yo también le quería mencionar y lo quiero felicitar porque yo me metí en la astrología porque para mí la astrología es la disciplina más interdisciplinaria que hay. Y sin duda alguna, a través de su grupo y su organización de astrología global, usted realmente está encarnando ese espíritu interdisciplinario a la máxima expresión porque realmente está trayendo diferentes profesionales, diferentes astrólogos, diferentes nacionalidades a hablar sobre el colectivo, a hablar sobre la astrología mundana, y de verdad eso es un logro y lo felicito y Muchas gracias. muchísimas gracias por dar esta charla para que la gente conozca de esta disciplina dentro de la astrología. Y yo le quería preguntar para ir cerrando ya, ¿qué libros o qué autores usted les recomienda a todas las personas allá afuera que quieren conocer más acerca del tema de astrología mundana? Tanto autores y libros tradicionales como autores y libros modernos. ¿Qué usted recomienda? Bueno, los libros tradicionales todos, o sea, desde el Ptolomeo, a pesar de que uno les hace algunas críticas, pero con todo el respeto, simplemente por una cuestión de adaptación a los tiempos nuevos. Todos los libros de Ptolomeo, lo más moderno que hemos tenido ahora acá, los libros de André Barbeau. André Barbeau es una persona que es un gran astrólogo que está vivo, entiendo que vive en Francia, si no estoy equivocado, y él tiene su página, andrebarbeau.com, donde siempre escribe todavía, es una persona ya grande, pero muy activo, lo de Ray Merriman, Alexander Marr, Tito Maciá, ha trabajado también mucho, se me van los nombres lamentablemente, hay muchos astrólogos, Elisa Beranger, que también escribe en Brasil, Fernando Fernández también en Brasil, hay muchas personas, Mauricio Bernis también en Brasil, Silvia Ceres aquí en Argentina, que ha escrito, ha sido invitada inclusive, Patricia Kesselman, se me van los nombres y pido disculpas si no los nombro a todos, pero realmente son una variedad de personas que tienen justamente, desde lo antiguo hasta lo más moderno, tienen distintas visiones y tienen sus libros. Yo creo que el astrólogo, primero para formarse, tiene que conocer el cielo antes de ir a la carta natal, Muy cierto. entender cuál es ese zodíaco en reposo que decimos y tratar de entender la mecánica celeste primeramente antes de ver mi ascendente, mi luna. Debería ser al revés la formación y no como un seminario alternativo, sino como el inicio. Pero ahí estamos, es la idea, ¿sí? Es la idea de seguir estimulando esto a través de los encuentros y grupos. Es muy interesante, pensaba el otro día volviendo de Colombia, cómo esta cuestión de hacer pensar en colectivo, ¿no? Si después de tantos años uno lo logra y hace que esas personas empiecen a pensar en que si sube, hay una cuestión proteccionista o dificultosa entre Trump y el presidente de China, digamos, entre Estados Unidos y China, cómo esto, pero él pasa allá en China. No, termina esto siendo una variación en la compra de mi teléfono celular. Ya estamos en una sociedad global y esa es la manera de pensar, claro. Y si hay alguna guerra en no sé qué lugar de qué región, aparece también aumentan el combustible y entonces mis productos también aumentan. No estamos aislados. Y también pensar en términos de bloques, como por ejemplo el bloque hispanoparlante, el bloque angloparlante, el bloque africano, el bloque, o sea, esa es la manera de pensar, pues como se supone que pensemos ahora en esta sociedad, como usted dice, interconectada global. Ahí estamos trabajando en eso, sí. Y señor Jerez, para ir terminando ya, ¿dónde la gente lo puede conseguir si desea contactarlo? Tengo entendido que usted también da clases en el centro, en el CABA. En el centro astrológico sí, estamos viendo la posibilidad ahora, por ejemplo, con la gente de Colombia de hacer algún curso virtual, pero lo estamos organizando porque siempre la gente, ¿qué pasa en esto? La gente le gusta participar en conferencias, en encuentros, pero son pocos los que estudian. Claro. Es decir, es porque lleva mucho tiempo, porque por ahí la astrología mundana inmediatamente no me genera dinero, y está bien, o sea, cada uno busca, ¿no?, su espacio. Una salida que tiene astrología mundana es el tema de astrología empresarial, claro, que es ese límite entre la astrología individual y la astrología colectiva, porque estoy ante un empresario y tengo su carta natal, pero estoy ante su empresa que también depende del contexto.
eso es una salida laboral que tiene y que a veces puede venir una persona a consulta y decir, quiero empezar tal emprendimiento, ¿es momento? Y entonces busco un momento adecuado. O ya tengo una empresa, ¿cómo ves la posibilidad de que esto siga? Y si quiero comprar una maquinaria más, o cerrarla, y empezar otra. Bueno, en fin. Eso es como una salida que tiene la astrología individual. Las formas de encontrarme es a partir de Astrología Global en Facebook. Todavía no tenemos página web, hay mucha tarea, entonces no tenemos tiempo y esto nos ha abrumado, se generó como un efecto dominó, México, Chile, bueno, ahora Colombia, Brasil, Portugal, y otros que van a venir, que estamos negociando, charlando con otros colegas. No tenemos página web, pero sí, Astrología Global, o mi nombre, Adolfo Jerez, en Instagram y Facebook, que son los dos lugares que podemos encontrar. En los dos está Astrología Global, tanto en Facebook como en Instagram. Por ahora, cada tanto escribo algún artículo, pero estamos con los encuentros. O sea que me parece que es lo inmediato, de ir lanzándonos y afirmando estas cuestiones, de generar este espacio colectivo. Cuando yo voy a los países, lo que hacemos es, yo hablo del contexto general y los astrólogos mundanos de cada país hablan de su realidad. Cada uno habla desde su lugar. Y al final hacemos como un debate con este no astrólogo y se hace un intercambio muy interesante porque lo que él ve, él o ella ve en economía o en política, termina siendo que estos brujos, entre comillas, de astrólogos también están diciendo algo similar. ¿Y cómo lo saben si ustedes no son economistas? Porque somos astrólogos, que miramos desde otro lugar. Entonces esa es la idea, sí. Maestro, sí, muchísimas gracias, de verdad. Maestro Fernando, maestro mutuo. Tú también eres un maestro, sí, sí. Estudiante soy, pero maestro no, quizás... todos somos estudiantes, en todo caso. Con todo lo que te he contado, yo estoy apenas sabiendo, de verdad. Si me ve una persona que es muy joven, va a decir, uy, ¿cuánto sabe Adolfo? Pero de verdad todos los días estoy aprendiendo porque las variables son muchas y es un gran desafío, pero bueno, ahí estamos. Pero de verdad le agradezco mucho sus nobles palabras, de verdad le agradezco mucho esta charla muy interesante y espero que a todo el mundo le haya gustado, espero que vuelva y nuevamente le auguro mucho éxito y ya tiene éxito en este proyecto de Astrología Global y de verdad está haciendo una tarea muy noble y a la misma vez está conectando a toda la comunidad hispanoparlante astrológica, que yo creo que eso es una misión muy loable y es una cosa que realmente va a fortalecer nuestra comunidad internacional. Muchísimas gracias, Adolfo, de verdad. Gracias, Fernando, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. En la próxima. Nos vemos muy pronto. Gracias, felicidades. Gracias. Chao.